con Valeriana al entrar al culto, pero no hacen caso. Yo les he dicho, el día entero con Valeriana le facilita la tarea a las maestras. Bueno, vamos a ir a ver un tema muy especial hoy en el mes de mayo, y en el mes de mayo estamos viendo el tema de familia. El tema de familia es muy importante, ya que es lo que el otro ha querido destruir por todos, a través de la historia, todos los siglos a través de la historia. El diablo ha querido derribar la familia. Si nos ponemos a hacer una historia de la familia y cómo Dios ha protegido a la familia en la historia, ustedes se dan cuenta que persiguió el faraón a los niños y los mandó a matar, ¿se acuerdan? Después, en el Antiguo Testamento, los dioses adquirían costumbres de los reyes circundantes y mandaban quemar a sus hijos. Imagínate tú, por ir a adorar a un dios, ir a sacrificar a Mateo o ir a sacrificar a Zoe, y los ponían en la barriga de un ídolo, y era un horno hirviendo. Y los papás de esa época, por adorar a los dioses, imagínate ir a echar ahí, echarías esa manta ahí, o no. Pero esa era la creencia de la época. Y Dios, por eso, siempre ha sido un Dios de familia. Y si van a ver al Nuevo Testamento, quisieron inclusive, el diablo quiso matar e interrumpir el propósito de la salvación, matando a los niños de Israel, ¿se acuerdan? Siempre a través de la historia, el diablo ha querido matar y robar la familia. Pero eso pasa cuando no hay papás que se paran en la brecha del Señor. Este año cumplo 30 años de predicar el Evangelio, y eso significa que son 30 generaciones que he visto pasar. 30 generaciones, de los cuales cuando yo era pastor de jóvenes, hace muchos años, los papás iban y decían: pastor, venga, le encargo a mi hijo ahí. O sea, lo que no hicieron ustedes en años sin la palabra, quieren que uno venga y lo corrija acá en la iglesia, como mejor dicho, ahí, rapidín. Eso es fácil y rápido. Y hoy quiero por eso hablarles de un tema muy importante, muy especial, lo que es algo que se llama familias con propósito. Diga conmigo: familias con propósito. Familias con propósito. Y quiero que abran la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en Josué, en el libro de Josué. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué. Sigue el libro de Josué. Es el sexto libro de la Biblia, desde Génesis cronológicamente hablando. En el capítulo 24, Josué, capítulo número 24 en esta mañana. Josué 24. Y miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Josué, en el capítulo número 24, versículos 1 al 2. Vean lo que dice la palabra, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor, el Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían ¿a quiénes? A dioses extraños. Por un segundo cierre sus ojos y dale conmigo al Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en esta hora, y pedimos que el poder del Espíritu Santo, Señor, llegue a nuestras vidas, llegue a nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que de esta manera, Señor, nosotros podamos entender
el propósito que tú tienes en nuestra familia, en nuestros corazones y con cada uno de nosotros. Hoy por eso te bendecimos, te adoramos y te damos muchas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Algo que me gusta, y es cuando miré acá y estudié un poco sobre el contexto que estaba acá. Aquí en el capítulo 24 José constituye uno de los discursos del pacto más solemne del Antiguo Testamento, que históricamente se encuentra en la etapa final de su liderazgo, y convoca a todas las tribus de Israel, especialmente en Siquem. Siquem fue un lugar donde la mayoría de los padres, empezando desde Abraham, recibieron promesas divinas. O sea, se volvió un lugar de adoración. Y hoy acá reunidos todos ustedes, es donde a través de la palabra, si usted se apropia de la palabra, hoy en este Siquem recibirá promesas para su casa. Me hago entender por qué la Escritura dice: no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Claro, se pierde una promesa o algo que Dios puede estar diciéndole a cada uno de nosotros. Por eso la palabra nos invita acá, y es aquí el lugar cargado de memoria patriarcal. Allí Abraham recibió promesa, Jacob enterró a sus ídolos familiares, y ahora Israel renueva su pacto. Prácticamente aquí empieza a hablar el Señor de cómo el Señor ha estado metido a lo largo de la historia de la humanidad con las familias. Qué importancia el tema de que nosotros los varones empecemos a entregar nuestra vida y corazón al Señor, para que es por nosotros. Alcen la mano los varones en esta mañana. Somos más poquitos, eso es históricamente hablando, pero nosotros los varones somos los encargados de romper la historia en nuestras familias. Si usted tuvo un papá ausente en Cristo, se tiene que romper. Los que tuvimos papá ausente, levanten su mano. Los que tuvieron un padre ausente, pues en nosotros se rompe ese tema. Y hoy a través de la Escritura, por eso acá en este capítulo me gusta mucho, porque aquí empieza a hablar Dios. El énfasis en este capítulo es un tema nacional y familiar, y Dios habla de Abraham y su descendencia, de Isaac, de Jacob, de Saúl, de Moisés, de Aarón, las tribus y todos los hogares de Israel. Entonces hoy quiero mostrarles acá, por eso, una familia con propósito. Y en este capítulo me gusta porque todas estas familias tienen una historia muy buena, y aquí hay algo que Dios llama la atención en este capítulo, y es la palabra en el hebreo abad, que significa, la repite muchas veces, que es servir a Dios. Servir, diga conmigo, servir. Cada vez que usted viene aquí, eso es una forma de ministrar al Señor, de servir al Señor. Por eso mi énfasis: no dejen de congregarse, vengan, y no dejen de llegar a las 9 o'clock. Diga conmigo, 9 a.m., no a las 9:30, no a las 9:20. Diga conmigo, 9 o'clock. Mira que está solo, dígale 9 o'clock. Dígale 9 o'clock. Entonces, en esta adoración que se rinde al Señor, hay algo hermoso, porque es adoración aquí que se rinde. Adoración, se rinde obediencia, y se rinde algo que es la sumisión al pacto. ¿Qué es la sumisión a qué? A la palabra. Si usted no se somete a la palabra, posiblemente su hogar no va a funcionar como es. Donde usted como esposo, si no se somete a la palabra, empieza a fallar. Y si usted como esposa no se somete a la palabra, también falla. Por eso el hogar
empieza con los dos, ¿sí o no? Por eso, alguna vez en la asamblea departamental, cuando yo trabajaba allá, hubo un debate una vez sobre el tema de familia, y atacaron allá a la familia, y que la familia también puede ser componentes de otros temas de familia, y se puede, como profetizó la reina, ¿sí o no?, de hombre con hombre, mujer con mujer, y otros, y todos se complementan entre sí. ¿Se acuerdan de esa profeta reina que habló, que no había lo que hablaba? Okay. Entonces llegué y le dije, mira, y usted es pastor, usted asesor aquí, no sé qué, y me cogió como muchos periodistas cogen y lo encerraron a uno. Y le dije, mira, Dios hizo un tema que se llama familia. ¿Y de dónde viene eso? La familia viene de dos cosas. Viene de matrimonio, y significa matriz. Y monio viene de patrimonio, de donde viene la palabra esperma. O sea que esperma sin matriz no es matrimonio. Usted se puede unir con el que quiera, usted se puede unir hasta con el perro, el gato, y quiere, pero nunca va a ser matrimonio. Matrimonio siempre va a ser esperma con matriz. Y etimológicamente hablando, entonces así funciona la naturaleza. O usted ve que dos tornillos funcionan normal, o dos tuercas funcionan normal, ¿no? La muchacha apagó el micrófono y se fue. Pregúnteme si esa entrevista pasó por Trump. Ok. Entonces, Josué capítulo 24 habla de ese tema de familias con propósitos. Pero quiero que usted mire cómo una familia con propósito es procesada. Los procesos de familia son muy importantes. Toda pareja, toda familia tiene que pasar por algún proceso. Es más, antes de casarnos deberíamos de haber pasado por procesos. Porque por eso dice la Escritura, no se junte con un yugo desigual. Y no es que esté hablando de que ella es blanca y yo soy moreno, entonces yo no soy merecedor de ella porque ella es blanca. No se trata de eso. Mejorando acá los presentes, los negritos, tienen la gracia del Señor, ¿sí o no? Mi Ricardito, negrito y todo, tiene la gracia del Señor. Aquí hay varios negritos que tienen la gracia del Señor. La negrita aquí presente tiene la gracia del Señor. No, mentiras. Y los blanquitos que nos cortamos y sale leche, también tenemos la gracia del Señor. Entonces, aquí hay un tema especial, y es de que toda familia debe pasar por un trato, toda persona debe pasar por procesos para enfrentar lo que es una unión, una vida, una familia. Porque si no pasamos procesos, el que no ha conocido al Padre, ¿cómo va a poder ser padre? La mayoría de nosotros tenemos muchísimos vacíos como padres, porque nuestra figura paternal jamás estuvo allí. Por eso es que muchos de nosotros fallamos como padres. Muchos de nosotros fallamos. Hay veces es difícil, ¿no? Ningún chiquitín salió con el manual ahí pegado en el cordón umbilical, ¿sí o no? ¿Alguna les vino suave con el manual de ella? No, ¿sí o no? Pues quiero mostrarles que el manual está aquí. La vaina es aplicarlo. Yo quiero mostrarles a través de la palabra de Dios cómo son las familias con propósitos. Y los propósitos significan procesos. Diga conmigo, procesos. Ok. Miren lo que dice el versículo 1. Reunió Josué todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante del Señor. Número 1, el primer proceso o las primeras cuestiones de una familia con propósito son las familias bendecidas por Dios. Diga conmigo, familias bendecidas.
Todo el mundo cree que la bendición tiene que ir con economía, pero la primera bendición no es la economía, porque muchos predicadores hablan hoy en día, es que si usted quiere tener bendición, mi hermano, parte y suelte los calzones que pueden esta mañana acá en el altar. No, no se trata de eso. La bendición de Dios significa la presencia de Él en medio de nuestra vida. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, una familia bendecida son las que se presentan delante de Dios. Hoy usted empezó un proceso para la bendición de Dios. Nos estamos presentando hoy delante del Señor. Y como nos presentamos delante del Señor, ahí empieza la primera cuestión para uno ser ¿qué? Bendecido. Porque cuando yo estoy lleno de Él, cuando tengo su presencia, son aquellas personas que vean lo que dice, y llamó a los ancianos, a los jefes y a los jueces y a los oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice el Señor. Josué, ¿qué está transmitiendo? Diga conmigo, la palabra de Dios. ¿Ustedes vinieron a escucharme a mí? No. Ustedes vienen a escuchar ¿qué? Lo que dice la palabra. Entonces, las familias bendecidas por Dios no son solamente las que se presentan delante de Dios, sino las cuales ponen a disposición su corazón para escuchar, diga conmigo, palabra. Antes era la palabra escrita, ahora es el logos, pero ahora el logos está impreso en su corazón y es Cristo. Cuando el logos se imprime en nuestro corazón, imagínense, ya tenemos a Dios adentro. Ayer a los estudiantes de griego, por fin dándole unas pinceladas de exégesis, les mostraba cómo es ver desde el griego cómo Dios estaba inmerso desde la Trinidad. Y cuando Dios se encarna, y dice, y el logos estaba en Teos, y Dios estaba en el logos. Y la partícula en, que la partícula en es una ¿qué? Una preposición, gracias. En es una preposición y significa ¿cómo? Estar adentro, interiormente. Entonces cuando dice en prostonteón, Dios estaba adentro del logos. Y el logos estaba con Dios y Dios estaba con el logos. O sea, el que tiene a Cristo tiene al Padre. Oye, tremendo ese tema. Y cuando nosotros aprendemos a entender la paternalidad de Dios, nosotros vamos a entender y comprender lo que Dios siempre ha querido, un propósito para las familias en la tierra. Pero ¿cómo nosotros aprendemos? Primero por la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando una familia es bendecida, empieza presentándose, escuchando la palabra de Dios, y dice vea lo que dice la palabra. Y dijo Josué, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es en Taré, el padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. La bendición de parte de Dios es que Dios nos está llamando aún en medio de la idolatría. ¿Cómo éramos antes en la antigüedad, en nuestra creencia tradicional? Yo me acuerdo que uno llegaba a la iglesia y se acuerdan, habían hasta moneditas y se encendía una, o en otras más pobres pues tocaba llevar la vela. Y usted se arrodillaba y repita y repita y repita y repita a ver si algo cambiaba. En mi caso, yo estudié en un colegio de curas, yo iba a ser seminarista, nos proyectaban para ser casi curas y uno tomaba la decisión. Y me acuerdo tanto que el director de curso mío era un sacerdote, que Dios lo tenga en su santa gloria, y siempre nos llevaba a rezarle. Él era devoto
del morenito que tiene los perros y los gatos a los lados y las palomas, no me acuerdo. Y me daba una piedra rezar ahí porque no tenía un ojo. Entonces yo veía la estatua siendo un niño, yo no comprendía. Y yo quería hacerlo, estaba en mi corazón. Pero a mí me da como chispa. Entonces una vez oré a Dios y le dije, Señor, ¿qué hago? ¿Por qué no me gusta? Y Dios me llevó un día, teniendo como 9 años o 10 años, a Éxodo capítulo 20. Y en Éxodo capítulo 20 da el decálogo del Señor y los 4 mandamientos primeros del hombre para con Dios, y los 6 restantes deberes del hombre para con el prójimo. Jesús va y lo resume y dice: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, los 4 primeros, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese fue el resumen, no es el primer mandamiento, es el resumen de la ley. Y en los 4 primeros dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás, segundo mandamiento, no te harás imágenes, ni de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Mire, ¿qué éxtasis hay que hacerle a eso? Y tercer mandamiento: no te inclinarás ante ellas, porque yo soy un Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces Dios nos está llamando aún en medio de una cuestión donde nacimos culturalmente, donde como nació Abraham y Tarek, adoraban a diferentes estatuas, a diferentes dioses. Y Dios nos llama aún en medio de eso. Y el que escucha la voz de Dios va a ser bendecido. Y vamos a tener problemas, porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. O sea, los por recibir a Dios, no es que no vayamos a tener problemas, van a llegar uno y otro. Y van a llegar porque muchas veces nosotros nos alejamos del Señor. Entonces el Señor dice: hey, no, ok, tu prueba ahí va. Oye, cuando pasa la prueba el ser humano dice: ay, ¿cómo trata Dios a los varones? Miren, uno de los primeros tratos que Dios nos pega es a través del bolsillo, porque es donde más nos duele. ¿Algún varón puede decir amén? Amén. Gracias. Y a las mujeres, ¿por dónde las puede tratar más? Por los hijos. Que un hijo esté enfermo, que un hijo se le descarríe. Ay, Dios, es fuerte. Entonces, las familias con propósito son familias bendecidas por Dios. Y vea lo que dice la Escritura: y servían a dioses extraños. Y tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Oiga, una familia bendecida por Dios es donde establece promesas para nuestras vidas y nuestras generaciones. Oiga, tan lindo Dios que aún en medio de lo que antes vivíamos sin conocer bien la palabra, aún en medio Dios ha tenido misericordia y nos ha bendecido por amor del mismo. Pero con el tiempo ha venido rodeándonos para ser bendecidos realmente. Porque perdónenme, pero antiguamente, miren, nosotros éramos de la iglesia tradicional, pero mi mamá tomaba, rumbeaba y tenía una mano de problemas. Su hijo a los 14, 15 años empezó a probar cosas que no eran. Y por más que pagara alguna misa, jamás funcionó nada. ¿Sabe qué funcionó? Cuando ella realmente se acercó a Cristo. El día que esa mujer sacó su carácter santanderiano y dijo: pues si esto es así, pues así va a ser. Oiga, nuestra vida cambió. Porque fue
una de las mujeres que fue tan bendecida por Dios con la presencia de Dios. Yo estaba en el ejército, recién me había ido al ejército. Y en el ejército mi mamá, tocada por Dios de corazón, yo le digo, hijo, perdón. Y yo, ¿cuándo una mamá santanderiana se equivoca? ¡Nunca! Oye, me pidió perdón mi mamá. Y yo le dije, mamá, ¿está bien? Me dijo, sí, hijo. Lo que pasa es que conocí al Señor. Yo ya acepto mis errores. Hoy acepto que no fui esto, que fui esto, y que fui lo otro, y fui aquello, y fui acá, y fui allí. Solo una mujer de Dios o un hombre de Dios puede aceptar sus errores para que las próximas generaciones no le caiga lo mismo que lo que usted ha venido trayendo de tiempo atrás. Porque vea lo que dice la Escritura. Y muestra y dirige el caminar. Mire, yo los traje de allá, del otro lado del río, por esta tierra, y aumenté su bendición y bendice. Oye, aparte de establecer promesas, nos muestra y nos dirige en el camino. Salmo capítulo 32, versículo 8 dice: sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino en donde debes andar. Mira el que está a su lado y dígale: Dios ya le echó el ojo hace rato. Dios le echó el ojo hace rato, papá. Perdóneme por lo que voy a decir, pero esta mafia es la mafia más grande del mundo. Aquí el que entra no sale. Inténtese alejar del Señor. Yo lo he intentado cantidad de veces y no puedo. Lo persigue a uno. Dice el salmista, yo creo que David algún día dijo: Señor, no quiero más contigo, estoy cansado. Si me escondiera debajo del mar, allí estás tú. Si me fuera a la montaña más alta, allí estás. Oiga, el Señor jamás te va a soltar, jamás te va a dejar. Dios está empecinado en bendecirte. Dios está empecinado en bendecirte. Dios está empecinado en hacer algo para tu vida, para tu corazón. Entonces, muestra y dirige los caminos, los cuales el Señor bendice a cada uno según nuestra bendición. Vea lo que dice la palabra. A Isaac di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyeses. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Chanfle. Ojo acá, el texto lo dice: una familia bendecida por Dios, por más bendecida que esté, porque hay gente que es muy bendecida, pero cuando están muy bendecidos se les olvida. Y vean más en Deuteronomio capítulo 8 lo bendecidos que han estado. Entonces hacen lo que se les da la voluntad. En otro término santanderiano, diga conmigo, la gana. Entonces, cuando la gente hace lo que se le da la gana en medio de la bendición de Dios, tranquilo, Dios a uno le responde conforme a uno su decisión. Y mire que hubo gente, por ejemplo, a Isaac, a Jacob y Esaú le dio el monte de Seir. Mire, a Isaac y a Jacob, o sea, a algunos les dio buenos hijos. Y eso que Jacob, ¿por qué se iba dañando el propósito de Jacob? Yo tengo una predicación que se llama ¿Cómo tirarse a su hijo en 3 pasos? Y esto lo predico. ¿Cómo tirarse a su hijo en 3 pasos? Porque la mamá de Jacob que dijo: ay, venga, papito, que si no vaya con Esaú, porque el trabajo de ella es muy duro, papi. Quédese aquí conmigo y se queda aquí cocinando. Pero tú no alces la leña y tú no vayas a eso tan pesado, papi. Y el otro, como era bien mamito, le dijo: bueno, mamita, aquí estoy. Y Esaú, como era el velludo, como era el fuertón,
como era el man cancán, iba allá, cazaba, venía, traía a la casa, de mamá, mire este pan, y soltaba. Y el otro, ay, suave, por favor. Pero después le tocó criar ovejas a otro. Entonces, el proceso, porque es que como a veces un papá es más justo que Dios. Esta generación es más justa que el Señor. Entonces, la disciplina que no le da usted a su hijo hoy, tranquilo, la vida se lo da en el futuro. Y Jacob, ¿qué le tocó? No le tocó trabajar el triple de lo que le tocó trabajar a Esaú. Preciso, le echó el ojo a Raquel y le dieron a Lea, la más fea. Digo, a Lea, la de ojos, dice la escritura, de ojos delicados. Pero es un eufemismo para decir que Lea era pizca. Es un eufemismo para decir que Lea era como medio bisquín. Entonces usted se imagina, y preciso, él convenció que era Lea. Convencido, y los trajes de esa época eran tapadas, no la podían ver sino hasta el otro día, porque esa noche iban de luna de miel y con la luz apagada. Al otro día fue que él se despertó y el Señor reprenda al diablo. No, ¿ya qué? Gloria a Dios. Por eso fue que con el tiempo ya uno se casa viendo, papá. Van a meter a unos gatos por liebre. Sí. Dijo Wilmer, la primera de Wilmer, capítulo 1, versículo 1. Hay que llevarla a la piscina primero, para que la vea usted desmanchada, toda como es tal cual. Entonces, una familia bendecida por Dios son las que, dependiendo su decisión, vea, su decisión, Dios le da a cada uno el caminar. Y vea, a Isaac le dio a Jacob y a Esaú, y a Esaú le dio el monte del Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Tal vez el propósito de Dios no era que descendieran a Egipto, pero Jacob, en el propósito Dios pudo haber dado hay muchos temas y textos que pueden decir sí, Dios permitió que ellos bajaran a Egipto. Don Erasmito, hágame un fallo. Entonces, aquí es donde toca el tema. Entonces, aquí es donde usted, dependiendo su decisión, Dios lo va a bendecir. Todo camino del hombre Dios lo dirige, pero cada uno al final toma su decisión. Y los que bajan a Egipto, Egipto es ¿qué? Es señal de ¿qué? Del mundo, del pecado. Me vuelvo atrás. Número 2, vea lo que dice la escritura. Ahora, los que descendían a Egipto se volvían ¿qué? Esclavos. Hay gente que dice, no, yo me vuelvo para el mundo, me maneje las cosas del Señor, devuélvase, tranquilo, pero el mundo lo va a esclavizar. Lo esclaviza con pecado, con alcohol, con mujeres, hoy en día hasta con otras bandas. Uno ya no sabe quién es quién, uno ya le toca entrar con cuidado a cualquier lado, resguardándonos la retaguardia hoy en día, etcétera. Número 2, vea lo que es una familia entonces con propósito. Las familias con propósito, número 1, son las familias que bendecidas por Dios. Pero la bendición inicialmente no quiere decir que sea esto, es la presencia de Dios en nosotros. Número 2, vea lo que dice versículo 5. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Número 2, una familia con propósito es una familia rescatada por Dios. Diga conmigo, una familia rescatada por Dios. ¿Por qué familias rescatadas? Porque hay papás, hay gente que ha tomado malas decisiones. Hay padres que tomaron malas decisiones, mamás que tuvieron malas decisiones, y ahora sus hijos están esclavos. Están esclavos de droga, están esclavos de
están esclavos en el mundo por algo y no pueden surgir. Porque la persona que no puede surgir es porque está esclava. ¿Esclava de qué? De algo. Algo porosió el carácter de la familia. ¿Ustedes no han visto familias? ¿Ustedes no han visto hogares que usted entra a ese hogar cochinos? No barren, cucarachas por un lado, las ollas, todo en ella, la cocina, vuelto nada. La ropa no le echan jabón, sino apenas el agua ahí, la cuelgan así, pero es que no alcanza para el jabón. No me tocó el mismo hueso, hágame por favor un hueso carnudo y demora como 15 días, lo suben, vuelven y lo bajan. Soy como cuando uno va de los restaurantes, ¿se ha visto? Yo he visto un hueso y yo dije, Señor, ese hueso ha durado 20 sopas. 20 sopas ha durado ese hueso, ya no tiene nada de carne, solo lo botan para la sustancia. Y hay familias que no prosperan, no arrancan. Yo he visto familias que se ganan hasta 3,5 millones mensual y es como si, dice la escritura, es como echar en saco roto. No dura. No dura. Son familias que están atadas, ningún peso les rinde la mano, nada les sale bien. Son familias que están esclavizadas. Cuando yo me dejo esclavizar por algo, es lo fuerte. Entonces vean lo que dice la palabra. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. O sea, Dios tiene que levantar a alguien, un liderazgo, para que usted salga de donde está cautivo. Y el mejor liderazgo que hay hoy en día es el pastor de pastores, el Señor Jesucristo. Amén. Si usted no aprende de Cristo, mire familia, siempre va a estar ahí en esclavitud. Esclavitud. Y hay gente, mire la gente desordenada administrativamente. Yo he visto gente que el colmo de un economista estar en bancarrota. Y yo he visto economistas que le deben a los bancos. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo. Imagínense un psicólogo desequilibrado mentalmente, un pastor endiablado, un profe que no sepa, o sea, una antítesis en la vida que no sé. Entonces vean lo que es el tema. Entonces aquí es donde yo quiero mostrarles que Dios sí le toca rescatar a las familias. Y hay familias que toca rescatarlas. Y toca rescatarlas porque se metieron en el mundo. O conocieron de Dios, volvieron atrás, o siempre han estado esclavas y necesitan ser libres. Dios levantó a Moisés, no para que pusieran la mirada en él, sino en la palabra de Dios. Porque un líder, yo no hago milagros, el que los hace es ¿quién? El Señor. ¿Sí o no? El que hace las cosas es el Señor. Entonces vean lo que dice la palabra. Entonces Dios levanta líderes para preservar la familia. Ahora, ¿qué cree que Dios, qué clase de líderes está levantando? Alce su mano y diga conmigo, el líder que está levantando Dios. Diga conmigo, el líder que está levantando Dios. Diga conmigo, soy yo. Porque Mateo tiene que tener un futuro diferente. Te está levantando poco a poco para ser diferente. Mateo va a ser diferente y tu nieto va a ser diferente. O tú cortas lo que tu papá no te pudo dar, o grave. Porque nosotros, a mí me tocó cortar a mi papá. Mi papá es una calidad, pero al no haber estado con nosotros, miren, este man se torció y se torció feo.
bueno que uno esté aquí parado. Amén. Misericordia de Dios. Yo no era para que hace años estuviera no aquí parado, sino 3 metros bajo tierra. Entonces tiene el Señor que rescatarnos a nosotros. Y vean cómo nos rescata. Dios pelea por su pueblo, por su familia. Mire lo que dice la escritura. Y cuando ellos clamaron, dice la palabra, y os saqué a vuestros padres, versículo 6, os saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios los siguieron, y vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Mire, cada vez que usted se levanta en las cosas de Dios, el otro se le va a levantar para que usted no siga con las cosas del Señor. Y hay familias que dicen, vamos a ir a servir al Señor, vamos a culto. Y pregúnteme cuántas familias hoy, antes de venir al culto, mínimo, no se agarraron antes de venir, con un disgusto. Porque cada vez que usted se dispone a ir al Señor, a ir a buscar al Señor, siempre se le va a levantar algo. ¿Sí o no? Y entonces llega lo que dice la palabra. Y cuando ellos clamaron a Dios, óigame bien, una familia rescatada aprende a clamar a Dios. Dice el primer libro de Crónicas de las Abuelas, capítulo 3:14, dice que el que no chilla no mama. ¿Se acuerdan de ese versículo? Pues ellos clamaron al Señor. El que no clama no recibe. Llama, Dios abrirá. Golpead, yo la abriré. Vaya, busque al Señor. ¿Qué hace uno muchas veces en medio del problema sin clamar al Señor? Pero es que hay veces el diablo ha querido que la gente no clame, que la gente se calle. Y usted diga, ¿para qué va a hablar? ¿Para qué va a exhibir sus problemas si la gente no se los va a solucionar? Yo no los puedo solucionar, pero el Señor sí. Hable a tiempo. Hay algunos que hablan ya cuando el matrimonio ya está, mejor dicho, peor abajo del Titanic. ¿Ya para qué? Conmigo así. Entonces, rescatados. Y vean lo que dice: cuando ellos clamaron, y él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto, y yo introduje en la tierra de los amorreos. Oiga, esto es mucha belleza. Cuando somos familias rescatadas, después de que uno aprende a orar, ven el rescate de Dios. Que miren cómo el pueblo de Israel vio el rescate del Señor. Dios no abrió el mar. Oiga, y están llegando. Mandó primero 10 plagas. Vean, 10 plaguitas tumbaron más de 5,000 dioses en Egipto. 10 plaguitas tumbaron más de 5,000 dioses. Los dejaron ir. Después el otro, y dice la escritura, y Dios endureció el corazón de Faraón. Oiga, era Dios mismo. Yo he hecho un análisis antropológico e histórico, y es que Egipto era la nación más poderosa del mundo antiguo, y se creía que de esa nación, cada faraón que se postulaba allí, que daban ese cetro como faraón, se creía que era un dios. Entonces Dios dijo, sí, pues voy a destruir Egipto. Y Egipto fue destruido. Ese día se dio cuenta Egipto que Egipto no era tan poderosa. El último rey fue el último faraón fue, el último dios que ellos clamaron fue Anubis, el dios de la muerte, el dios de los primogénitos, ¿se acuerdan? El dios de los primogénitos. Y en el dios de los primogénitos, el faraón no pudo levantar a su hijo. Pero los que tuvieron la sangre del cordero en su interés, el ángel de la muerte los rescató. Nunca pudieron hacer nada.
Por eso, si usted es una familia rescatada por Dios y la sangre de Cristo está en el dintel de su puerta, de su casa y de su corazón, la muerte eterna y la oscuridad pasará de largo. Tremendo. Entonces Dios, después de eso, abre el mar y llega el faraón y Dios pone una columna de fuego y ellos no pueden cruzar, porque preciso ellos entran por un estrecho, el estrecho hermoso que era, se entra y no pueden entrar. Entonces ellos quedan ahí con una columna y en la playa está todo Israel. Y después abre el mar y dice que los pies pasaron en seco. O sea, imagínense, ni siquiera se enlodaron los pies. Y cuando ya cruzan, el pueblo de Israel dijo: los cogimos acá, los cogimos. Dijo el Señor: no, Señor, frum. Oiga, cuando usted ve que una familia rescatada y ve la gloria de Dios, como Dios nos rescata muchas veces, oiga, el pasado tiene que quedar atrás. Y tenaz, porque Egipto caminó por el desierto y decía: ay, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. En Egipto teníamos casa, en Egipto teníamos carne, cebolla. No, pues, oiga, estaban esclavos, estaban llorando. Dios los saca a la tierra prometida, pero hay que pasar un proceso. Diga conmigo: procesos. No hay tierra prometida si primero no hay desierto. Nada en la vida le va a llegar fácil. Todo le va a costar, diga conmigo, un proceso. Por eso tan chévere que uno de soltero pase primero procesos, para que cuando usted se case, si se une con una mujer de procesos y un hombre de procesos, los dos no van para adelante. Ay, pero cuando usted se une con alguien que no tiene procesos, ay, mira que está solo, dígale: el Señor te ayude, te guarde, te proteja. Y dice: y yo te introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseeréis la tierra y los destruí delante de vosotros. Tan chévere que una familia rescatada, prácticamente Dios nos pone en tierra firme. Después de haber pasado por un desierto, Dios nos va a poner en tierra firme. Que era mi esposa, haciendo el devocional de ella, me dijo: amor, Dios me dio una palabra. Yo dije: mire lo que dice Romanos. Y dije: si el Señor no escatimonia a su propio Hijo, ¿cuánto no nos dará todas las cosas? Oye, yo, tantos años uno leyéndolo, y como que sería un bálsamo. Y dije: Señor, oiga, si Dios no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no te dará todas las cosas? Mira que está solo la Biblia. Dios te va a poner en tierra firme este año. Dios te va a poner en una tierra firme este año. Número 3, esta prédica me tocó que salieron 6 puntos, 5 puntos, pero me demoró mucho. Y no estamos hoy en ayuno. Voy a cerrar con este dentro de 8 días, prosigo. Versículo 9, y vean lo que dice la palabra. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os miércoles. Ojo con esto, familia. Ojo con esto. Número 3, una familia con propósito son familias protegidas por Dios. Diga conmigo: familias protegidas por Dios. Familias protegidas por Dios. Oye, una familia cuando no está protegida por Dios
es una familia que está a la exposición espiritual del mundo. Quiero decirles que cada familia que estuvo en Israel estuvo expuesta a una magia fuerte allá en Egipto. Y en una magia fuerte en Egipto era algo fuerte, o sea, el ambiente espiritual de Egipto fue duro. Ustedes se acuerdan, Moisés llegó allá frente a Faraón y le dice: el Señor me mandó a que usted libere al pueblo del Señor. Y el Faraón dijo, y el Señor dijo, y Moisés dijo, bueno, y va y bota la vara, y la vara se convierte en serpiente. ¿Sabe qué hizo el Faraón? ¿Se acuerdan? Janes, Jambres, vengan. Y vienen Janes y Jambres y hacen lo mismo. ¿Usted se imagina el ambiente espiritual que se vivía en Egipto? Si no es por la que Moisés se traga a esas dos, hubiéramos quedado en vergüenza. Ahora, el Señor los saca de Egipto y llegan a Canaán. Y Canaán es una tierra donde están los heteos, los fereceos, los jebuseos, los amorreos. Todos los feos de la Biblia están en esa tierra. Y cuando llegan a esa tierra, ven y se dan cuenta que hay también más dioses y que hay un número de dioses también igual que en Egipto. Y entonces ellos se voltean y dicen: chample, venga, ¿cómo así? En Egipto hay dioses, aquí también. Y nuestro Dios, y empieza a haber una confusión teológica, porque dicen: venga, no entendemos bien. Ojo con esto, porque esto es de seminario. Ellos llegan allá a Canaán, hay más dioses, hay brujería, hay hechicería, abominación, sortílego, conjuración de muertos, hay de todo. El Dios que nos saca, a ver, un Dios en Egipto era para un milagro, ¿sí o no? El Dios de la lluvia, el Dios de la oscuridad, el Dios de la muerte, el Dios de la fertilidad. Hay un Dios para acá, pero Dios va a llegar allá y da 10 plagas. Un Dios que se mueve con 10 poderes, entre comillas, que van a armar en una columna de fuego. Un Dios que manda una columna de fuego. ¿Cuántos dioses hay en él? Y un Dios que abre el mar, un Dios que cierra el mar. No, ¿qué es esto? Y llegamos acá y acá hay más dioses. Ellos tienen una confusión teológica fuerte. Ellos dicen: bueno, ¿y aquí cómo es la vuelta, Moisés? Y Moisés le dice de parte del Señor: tranquilos. Y aquí es donde nace algo que es Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Nace la Shema de Israel. La Shema es la proclamación de la nación teológica de Dios. Empiezan a hacer la teocracia. ¿Y qué es lo que es esa Shema de Israel? Tranquilo, nuestro Dios uno solo es. Porque era un Dios que se manifiesta de muchas formas. O sea, ¿son muchos dioses o es un Dios? No es un Dios. Pero entonces, ¿cómo se mueve de tantas formas? Porque Él es así. Y resulta que en el hebreo no había pluralismos, todo era singularismos. Entonces toman una palabra cananea que después se injerta dentro del vocablo hebreo, y fue la palabra Elohim. ¿Sí han escuchado el nombre, uno de los nombres de Dios, que es el nombre Elohim? Pues Elohim es un nombre cananeo que significa los dioses. Y ese término pluralista o politeísta, ellos lo toman de forma monoteísta para hacer entender a las generaciones que el Dios, que es un solo Dios, se mueve de diferentes maneras. No es que haya muchos dioses, es un Dios que se mueve de diferentes maneras. Y no voy a entrar en términos de la Trinidad desde ahí, porque me mueven otros temas ahí. Pero ahí también hay una palabra que es un Dios de una sustancia, pero esa sustancia tiene cualidades inseparables. Pero no me voy a meter ahí ahorita. Entonces, es otro tema. Entonces, una familia protegida por Dios no se expone al problema espiritual que hay allá afuera. Y vean el problema espiritual que había. Balac es un sortílego, es un adivino que viene de Mesopotamia,
que viene de la misma tierra de Abraham. De la misma tierra Abraham tiene. Y el hombre era muy bien pago. Le pagaban por maldecir naciones. Imagínense, el hombre era cotizado. De hecho, Walter Mercado le quedó en pañales al hombre. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa vaina. Digo, eso no se sabía qué era. Oiga, y una familia protegida por Dios está protegida en medio de ataques espirituales. Y es que aquí nos toca ver un tema. Y es de que hay familias que están vueltas nada espiritualmente hablando. Porque hay tanto problema, porque hay tanta escasez, porque hay gente que no anda de gloria en gloria, sino de problema en problema me veo. Hay gente que va de problema en problema. ¿Será que hay un ataque espiritualmente hablando? Hace poco en Medellín, mira, la misma gente del mundo se dio cuenta. Medellín hay no sé quién era el que se presentó hace poco. Se presentan allá y atrás de la tarima había gente echando brujería. Perdón, no sé. ¿La mujer de quién? Bueno, ustedes saben más que yo ahí. Entonces, imagínense el ataque espiritual tan fuerte. Ahora, en los mismos conciertos de Madonna y esto ya no están, esto ya van de frente. Ya no están haciendo casi nada de escondidas, ya van de frente. Y la gente ya como va. En los años 60, Kiss era un grupo de rock que se pintaban tremendo. Y la gente Kiss, y los chinos de esa época que eran nuestros papás, posiblemente o abuelos. Y Kiss hacía una vaina, rituales satánicos. Una vez cortaron, creo que una gallina, chuparon la sangre y la botaban a la gente. Y la gente era... Oigan, no se dan cuenta. Y voy a enseñarles para ellos qué significaba Kiss. Porque todo el mundo hay Kiss beso. No, Kiss significaba Knights in Service Satan, caballeros en servicio de Satanás. Creo que ya estiró la pata, ¿no? Creo que sí, no sé. Oiga, Knights in Service Satan, caballeros en servicio de Satanás. La gente no sabe el tema del ambiente espiritual. Y hay muchos, ¿no?, que escuchan. Yo soy muy selectivo en lo que escucho, que yo sé que no tiene influencia de nada. Porque mi abuela me decía, es que ustedes los jóvenes escuchan música satánica. Yo le decía, abuelita, en sus tiempos también hay gente que se marihuanaba para escribir. ¿Cómo se le ocurre? Yo le decía, abuela, mire por ejemplo esta letra. Lloran los guaduales. ¿Se acuerdan? Para haber llorado un guadual, usted tenía que estar en una traba a la berraca. Sí. Para haber llorado un guadual, usted tenía que estar en una traba a la berraca. Entonces, esa vaina siempre ha estado a través de la historia. Pero, vea lo que dice la palabra. Entonces viene Balac. Y viene este man a maldecir a Israel. Y dice el Señor, vea, una familia protegida por Dios. Dice, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. ¿Qué hizo el Señor? Se interpuso en Balac. Cuando usted lee eso en Números, Dios se le interpuso a Balac y le dijo, un momentico, usted no me va a maldecir a mi pueblo. Y Balac, al ver que era Dios, ¿qué pudo hacer? Oiga, no pudo más, sino en vez de de maldecir, le tocó bendecir repetidamente al pueblo. Oiga, Dios se le atraviesa al que sea, al que le toque y al que le toque a alguno de sus hijos.
espiritualmente. Pero ¿qué toca una familia? Diga conmigo, conectar. Si hay familias que no son conectadas con el Señor, van a ser familias expuestas espiritualmente al otro. Expuestas. Dice la Escritura que el que está con el Señor, dice que el maligno no le toca. Se necesitan familias que estén conectadas con Dios. Mire, hace un tiempo con mi esposa nos ha tocado ver gente que muere en un hospital y la enfermedad fue tan brutal que ya ni siquiera pudieron disponer 100% de su corazón porque esa enfermedad los llevó a la muerte. Ya fue muy tarde. Y hay gente que anda en otros temas. Ay, no, toca hacer esto, toca... Y no se dan cuenta que esa familia está atacada espiritualmente ahora. Hay días que familias atacadas, yo no quiero volver a la iglesia, ni vuelvo. Mire, el día que usted no sepa que los calzones se los puso al revés, que amaneció con el pie izquierdo, que no le combinó los aretes con los interiores, que, mejor dicho, que se chuzó, se pegó con la pata de la cama en el dedito gordo del pie, y no quiere venir a culto, mire, ese día diga, pues más voy a ir. Porque espiritualmente el otro la está atacando, lo está atacando tanto para que usted no conozca el Evangelio. ¿Cuál es la finalidad de un ataque a una familia espiritual? Eso lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4. Yo uso mucho este pasaje. Y vea lo que dice en segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Si no lo digo ni Biblia, no se puede leer. Pero si nuestro evangelio está encubierto, oiga con esto, vea lo que dice Pablo, hablando de una familia espiritualmente atacada. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, pues está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, y ese Dios está con D minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mire, usted no cree en el evangelio y el otro le queda tan fácil cegar el entendimiento de la gente. Dice, sí, eso es pura mentira. Mire, ahorita Estados Unidos, mire qué cosas de Dios, ¿no? Están sacando todos los archivos de las operaciones UFO. Toda la ufología la están sacando. O sea, los extraterrestres. Todo lo están sacando. Mire, ¿usted cree que el diablo no está acomodando el tema? Cuando venga el rapto de la iglesia, ¿qué creen que van a decir? Vinieron los venecinos y se las llevaron. Vinieron los marcianos y se llevaron a la gente. Terrible los marcianos. El otro sabe lo que está haciendo y va a tratar de ocultar una verdad teológica mientras usted está distraído, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, el cual es Cristo, que es la imagen de Dios. Quiera o no quiera, aquí el tema es Cristo, papá. El único que nos dio salvación se llama Jesucristo. Y el único que nos va a proteger, adivinen, ¿en nombre de quién tiemblan los demonios? Los mismos demonios en el Evangelio de Marcos dicen, a Jesús conocemos, y los diablos, y el diablo sabe y tiembla delante de su presencia. Oiga, la misma Biblia dice que el diablo tiembla ante la presencia de Cristo, y usted todavía se niega a creer en el Señor. Mira que está a su lado, dígale, no se haga eso, por favor. No se haga eso. Y entonces vean lo que termina el texto diciendo, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual los bendijo repetidamente y los libré de sus manos.
pasasteis el Jordán y veniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, y los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los gergeseos, los heveos, los jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Mire, el diablo va a hacer que se le levante no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, no siete, no ocho, no nueve, no 10. Esto van a ser batallas constantes, pero una familia con propósito es la que aprende a batallar las cosas espirituales. ¿Sí o qué, Cata? O usted discierne que es de parte de Dios y que es de parte del diablo, o se friega. Pero esto viene es por parte, diga conmigo, de la palabra. Dios los está reuniendo en Siquem, mostrándoles lo que dice el Señor, y Dios les estaba diciendo esto. Mire, dígales esto: yo los bendije, yo los protegí. Pero esa es una familia protegida. Y vea lo que dice: y envié delante de vosotros tábanos. En otras versiones no dice tábanos, en otras versiones dice avispas. O en esta versión, vea lo que dice, ya no se dice tábanos. En otras versiones dice avispas, y en otras versiones dice: yo envié espada para expulsar a los reyes, y no fueron tus espadas ni tus arcos lo que te dieron la victoria. Ojo, ojo, no es tu fuerza, no es tu poder, no es tu sabiduría, no es tu fuerza, fue el Señor. Lo que tú tienes hasta el día de hoy ha sido porque el Señor te ha bendecido. Porque Deuteronomio capítulo 8 dice: no sea que después de que tú tengas casas, que hayas edificado, que tu oro se te multiplique, que la plata se te multiplique, y todo lo que tú tengas, y digas: es que fui yo, fue por el poder de mi fuerza. Porque no es sino que Dios haga así y se le acaba todo. Y si no, pregúntele a Job. ¿Cómo quiere entender esto? ¿Por convicción o por trituración? ¿Y el resto qué? Y entonces termina el texto y vea lo que dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Hay cosas que hemos recibido de parte del Señor por la que no merecemos. Por ejemplo, una persona sin salud, ¿de qué vale? Andreita, ¿os va a decir algo? ¿Sí? Ojo. Y entonces termina el texto acá: porque no es nuestra fuerza. 2 Corintios capítulo 10 versículo 36. Y esto a mí me mató. 2 Corintios capítulo 10 versículo 36. ¿Qué dice la escritura? Ay no, 10:3, perdón. 10:3. 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. No son las armas de nuestra milicia, no es su fuerza, no es su trabajo, no es su sueldo, no es su pensión, es el poder del Señor. Mira que está su lado, dígale: declaro, dígale así, declaro que tú eres bendecido, eres rescatado, y hoy eres protegido por Dios. Nada ni nadie te hará frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo por donde quiera que vayas. Amén. Den un aplauso al Señor en esta hora.
Póngase sobre sus pies y dígale conmigo al Señor en esta hora. Padre, gracias. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Señor, porque hoy, Señor, el propósito de mi familia es estar primero contigo, bendecido en tu presencia. Señor, hay cosas que si la palabra me está incomodando hoy, son cosas que tú estás escarbando para mejorar. Si tu palabra me estorbó y si tu palabra hoy me habló, me estorbó, me confrontó, me inquietó, Señor, estás haciendo la obra. Padre, en este momento y en este lugar, te pido que tú te glorifiques, Dios. Te pido que seas tú obrando en gran manera en nuestras vidas, Señor. Y pido, Espíritu de Dios, en esta hora, que tú te glorifiques. Familia, levanten sus brazos en esta hora, levanten sus manos. Y hoy quiero cada padre de familia o madre cabeza de familia que esté aquí, levante su mano derecha. Y usted va a orar por los que están a su cargo. Rey, ore hoy por su descendencia. Ore hoy por su descendencia. Todo varón, vaya y ore por su descendencia. Y van a orar ustedes. Mi Martín, te toca hoy orar por toda tu familia, te toca orar por tu familia. Van a orar ustedes, Alejito, van a orar ustedes por su familia. Van a orar ustedes por su familia. Van a orar ustedes. Carlitos, mano derecha. Van a orar ustedes por su familia. Mi Fredicito va a orar por su familia en esta hora. Medianita, tú tienes que orar por tu familia. Gordo, vas a orar por tu familia. ¿Se salió luz? Van a orar aquí. Mi gordita va a orar por su familia, por sus hijos. Vas a orar por sus hijos. Los que están en casa, bendecimos los que están en casa. Te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes. Haz de este propósito de una familia, oh Dios, con propósito a los que están allí en casa. Yo los bendigo hoy en el nombre precioso del Padre, del Hijo.